Amados hermanos, el Señor les bendiga. Una vez más, con grande gozo, quiero entregar un saludo de parte de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista de Benecer en Colotlán, Jalisco. También un gozo al recibir esta invitación para compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Me gozo en saber que como iglesia tengan presente lo importante que fue la labor de ser siervos fieles, ser mayordomos fieles de la gracia de Dios, y de igual manera se entregue para mí esta temática tan especial llamada Recordando las 5 solas de la Reforma. De igual manera, mostrar cómo Dios proporciona para nosotros la gratitud por su providencia y nuestra salvación sea, ¿verdad?, de tal manera una obra completa de parte de nuestro Dios. Quiero compartir con ustedes la enseñanza de 1 Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 11, que dicen: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Una de las marcas distintivas de la iglesia en el Nuevo Testamento fue la elaboración de credos o himnos o conjunto de doctrinas que unificaban a cada iglesia local en relación con cada una de las agrupaciones. En las cartas paulinas eran llamadas cartas circulares porque se leían en una congregación y se enviaban a otra para que cada uno de ellos fuera edificado. A través de ellas eran confirmados y fortalecidos los creyentes en Cristo. Sin embargo, no solo la iglesia reconocía la autoridad de esas cartas como palabra de Dios, sino que se sujetaban a ellas considerando su valor doctrinal y práctico de las mismas. De igual manera lo hicieron con las cartas de Pedro, de Juan, de Judas, de Santiago y de la carta a los Hebreos. 200 años después de que Martín Lutero colocara las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, los teólogos resumieron y dieron cuerpo a un conjunto de enseñanzas llamadas las 5 solas de la Reforma, para poder conceptualizarlo y utilizarlo de una manera sencilla, mas no simplista. Sola Escritura, solo Christus, sola fide, sola gratia, soli Deo gloria. El pastor Miguel Núñez, pastor de la Iglesia Bautista Internacional en República Dominicana, escribió, y cito: estas frases representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan, y de ahí que toda iglesia bíblica necesite no solo abrazar estos principios, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasados a la próxima generación. Este mensaje es tomado de la publicación del Ministerio Coalición por el Evangelio en Internet. El día de hoy quiero compartir con ustedes dos importantes tareas delante de Dios al reconocer su providencia en nuestra salvación, a saber, nuestra mayordomía de la historia de nuestra salvación y nuestra mayordomía de la enseñanza pura.
Vayamos a ellas. En primer lugar, somos mayordomos fieles de la historia de la redención. En 1 Corintios 15, versículos del 1 al 3, el apóstol Pablo escribió: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Las Sagradas Escrituras del primer siglo eran una traducción del hebreo al griego, realizada por 70 sacerdotes eruditos en su oficio como escribanos. Con tal temor cuidaron traducir cada coma, cada tilde, y así se tenía una copia fiel de la palabra de nuestro Dios. Estos sagrados escritos eran también conocidos por los cristianos como su texto básico en la enseñanza, exhortación y presentación del Evangelio en nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo hacía un énfasis que la historia de la redención contaba con fundamentos históricos fieles y no simples suposiciones. La Septuaginta era el nombre que recibía esta versión. Sola Escritura significa que la Escritura es inspirada por Dios, está completa en sí misma, es inerrante, no contiene errores, es infalible y por lo tanto incapaz de errar y guiarnos al error. Es la autoridad suprema por encima de todos. Sola Escritura implica que la palabra es la única que obliga a la conciencia de manera universal. Debemos como mayordomos fieles sostener y afirmar nuestra fe con la palabra de Dios, y eso implica el conocimiento y aprecio de la historia de la redención, añadirlo a su conjunto de doctrinas fundamentales para no vivir de acuerdo a sensaciones o a momentos de alumbramiento espontáneo, sino a la declaración de todo escritor y profeta en la Sagrada Escritura en su mensaje. Así dice el Señor. El apóstol Pablo está presentando una verdad tan maravillosa como la resurrección de Jesucristo entre los muertos, columna de esperanza para nosotros, porque si nosotros partimos de este mundo, nosotros los que hemos creído en Cristo resucitaremos, puesto que Cristo resucitó, y esto predicamos y esto anunciamos, pero no lo anunciamos como un pensamiento sencillo, no lo anunciamos como una idea que a alguien se le ocurrió, sino lo anunciamos conforme a las Escrituras. Y es importante, como el apóstol Pablo dice, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Así que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando hablamos de la historia de la redención, debemos remontarnos a la primera declaración bíblica acerca de la salvación, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablar de la necesidad de un Salvador para la humanidad caída y un remanente, una manada pequeña, una serie de hombres y mujeres escogidos, incorporados a su propósito de cargar en Cristo los pecados de todos, y por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, los creyentes en Él sean salvos. Esta, la sola Escritura, es fundamento, es firmeza, es una declaración fiel de la palabra misma del Señor. 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada, exhalada por Dios, proviene del Señor, es santa, justa y buena, por tanto debe de ser sostenida como nuestra primera declaración.
sola Escritura. Pero también cuando hablamos de la Sagrada Escritura, tenemos que hablar de Cristo, tenemos que presentar a nuestro Señor, porque desde que el hombre cae junto con su mujer Eva, Adán y Eva, y su pecado trae como consecuencia la muerte a todos los hombres, y como una herencia pecaminosa en cada uno de sus descendientes. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron, a una se hicieron inútiles. Romanos capítulo número 3 nos dice que todos los descendientes de Adán están y viven bajo pecado. ¿Cuál es la esperanza? Solo Cristo. Solo Cristo, solo en Cristo hay salvación. La palabra de Dios lo dice de esta manera: Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4, versículos 11 y 12. Pudiéramos resumir lo que hemos dicho desde ahora de esta manera: Cristo es el camino que hay que seguir. Él es la verdad encarnada en que tenemos que creer. Él es la vida que tenemos que vivir. Él es el único camino, pero el menos transitado. Jesús dijo en el Evangelio de Juan 7 veces: yo soy. ¿Lo recuerdan? Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la resurrección. Solo Cristo salva. Solo Cristo. Cuando hablamos de la historia de la redención, también hablamos de nuestra experiencia de salvación, la cual escribió Judas en el capítulo 1, versículo 3 de su carta: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nuestra salvación en común, nunca sencilla, pero sí en común, no es superficial, pero de la misma manera todos vinimos a ser creyentes en Cristo. El apóstol Pablo describió esta experiencia en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Miren, todos los creyentes escuchamos la palabra de verdad, el mensaje del evangelio de salvación, y todos creímos. En el griego, todos tuvimos fe, una fe no natural, una fe dada por Dios, una fe extraordinaria para creer en Cristo, en su sacrificio único en la cruz del Calvario, en el cual llevó nuestras faltas y nuestros pecados y darnos vida eterna. En ese momento fuimos sellados por el Espíritu Santo, que mora permanentemente en nosotros y nos garantiza la completa redención cuando Cristo venga por nosotros y nos traslade al reino de Dios, y podemos decir: ¡wow! Esta obra tan grande y maravillosa, solo Cristo la pudo realizar. Y es muy importante reconocer que en esta historia de la redención, nosotros fuimos incluidos en ese camino precioso de la providencia de Dios. Usted puede recordar la manera en cómo Dios le llamó, cómo Dios le introdujo a su iglesia, cómo el Espíritu Santo le bautizó habiendo creído en el mensaje del Evangelio y habiendo recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. En cierta ocasión, una hermana se acercó a mí diciéndome: ¿se da cuenta de dónde provengo? ¿Se da cuenta cómo conocí al Señor? Esto lo decía porque ella había escuchado del Evangelio
en una iglesia que no se caracterizaba por ser bíblica, mucho menos tenía como propósito glorificar a Dios. Estaban más bien sembrando como una organización que tenía como fin que cada culto o cada celebración hubiera tanto sentimiento y tanta emoción, hubiera tantos momentos en el que el Espíritu Santo les llenara y les llenara y les llenara y nunca dejara de llenarles y nunca dejaran de sentirse bien, pero en su vida práctica seguían siendo personas, ¿verdad?, sin una transformación de vida. Y me dijo, ¿se acuerda? Por ahí vine. Bueno, porque los caminos del Señor, ¿verdad?, así son, inescrutables. ¿Cómo vinimos a conocer a Cristo? Cada uno tiene una manera diferente de narrarlo, pero tenemos algo en común. La obra maravillosa la realizó Cristo. La transformación de la vida la realizó el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y la manera en cómo fuimos recibidos, adoptados, redimidos, fue por Dios nuestro Padre. Qué maravillosa bendición. Solo Cristo salva. Y este conjunto de enseñanzas y esta manera de disfrutar nuestra comunión con Dios nos lleva a nuestra tercera sola fide. La expresión significa salvación por fe solamente, o dicho de una manera más teológica, justificación solo por fe. Esta doctrina es de suma importancia. Mira, Martín Lutero decía que sola fide era el argumento sobre el cual la iglesia se mantiene en pie o se derrumba. El no creer esta doctrina no solo me deja sin salvación, sino que me llevaría a la iglesia a su ruina. En 1516, mientras enseñaba el libro de Romanos, Lutero llegó a entender la esencia del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas. Comprendió finalmente que el justo vivirá por fe, Romanos 1:17. Y de esta manera ya había sido proclamada esta verdad en el Antiguo Testamento, en Habacuc 2:4. La fe que limpia los pecados de los que hemos venido explicando, de manera que mi fe no puede ser una fe irracional o ilógica, ni es tampoco el único nombre dado a los hombres. Esta fe está puesta en Cristo, esta fe está firmemente ratificada en la palabra de Dios. La fe que me salva necesita del conocimiento de lo que Cristo ha hecho por mí, de lo que hemos venido explicando. Pero también la fe que salva necesita poseer convicción de la verdad, una convicción de que Cristo es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos nosotros ser salvos. Mi fe no está basada en algo irreal, no está basada en un sentimiento o en un momento, en una sensación temporal. Es cierto, algunos de nosotros para confirmar o para entender o para recordar el momento de nuestra salvación, fuimos llevados a externar nuestra emoción, algunos con grande gozo, otros con profunda humildad, otros al borde de las lágrimas. Pero su fe no está basada en simples palabrerías, en historias irreales, sino en la certeza que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue suficiente para pagar cada una de mis ofensas delante de Dios. Y no solo su sacrificio me da la salvación, sino que es, ¿verdad?, algo tan profundo, tan maravilloso. Esta es la historia de la redención, la que reposa en la obra maravillosa de Cristo conforme a las Escrituras, y nuestra esperanza está puesta en esta promesa de venir por su iglesia. Como hijos suyos somos responsables de guardar y proclamar la verdad sin ninguna mezcla de error o añadidura. La historia de la redención inicia en Cristo y culmina en la gloria con Cristo en los cielos. Pero no solamente debemos ser mayordomos de la historia de la redención, sino debemos enseñarla con fidelidad.
Y eso nos lleva a nuestra segunda tarea fundamental. Debemos ser mayordomos fieles de la enseñanza pura. Primero de los Corintios, capítulo 15, versículos 5 al 11 dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El ministerio de enseñanza en la iglesia no solo es fundamental, sino que es un ministerio activo desde su fundación. Ser maestro era tan común que los mismos griegos en cada ciudad colocaban una concha acústica con el fin de que cada maestro compartiera libremente sus pensamientos. La filosofía tenía tanta relevancia que permaneció por encima de que los romanos, que no gustaban tanto de esos placeres, permitieran que los griegos disfrutaran de ese privilegio. Los romanos no se detenían a escucharles a menos de que esa historia fuese realmente fantástica o tuviese dinamismo y se narrara con autoridad. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo fue conocido por todos, por judíos, por griegos, por romanos y por árabes, como un gran maestro. Sus enseñanzas fueron compartidas por sus discípulos con la misma autoridad. El asombro de los hombres se veía manifiesto, ya que de Pedro decía que era un hombre del vulgo, pero hablaba públicamente con palabras muy sabias. Así que la iglesia fue conocida como una academia de enseñanza apostólica, lo cual también fue atractivo para muchos falsos maestros. Todo parecía estar muy bien e ir creciendo, pero la puerta estaba abierta para que llegaran hombres mezclando las palabras de Jesús con historias irreales o justificaciones para pecados horrendos. Pablo advirtió por el Espíritu que a la iglesia llegarían muchos maestros que no predicarían la palabra de Dios, sino que conforme a sus concupiscencias, conforme a sus pensamientos llenos e inundados de pecado, llevarían cautivos a muchos hermanitos que no crecen espiritualmente. A ellos, estos hombres llevarían a completa perdición. 1 Timoteo capítulo 4 y 2 Timoteo capítulo 3 nos hablan de estos tiempos peligrosos. Nos hablan de hombres que se han levantado contra la verdad. Una gran multitud de ellos a lo largo de estos 2000 años. Hoy en día muchos hombres con la apariencia de buenos cristianos se levantan y desean enseñar grandes blasfemias, como decir que la salvación se pierde o que solamente puede ser dada mediante la confesión sacerdotal en un confesionario. Se alcanza por niveles de santificación o de pureza o de crecimiento, o que la salvación es por obras o años de meditación. Muchos llegan a la iglesia de Cristo diciendo que se deben reunir el sábado o celebrar la Pascua, deben utilizar el shofar en cada culto, el pastor debe ser un sacerdote ungido con aceite. Oh, mis hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? La cuarta sola gratia. La salvación es un don de Dios, solo por gracia. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Efesios 2:8 nos recuerda: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios puede ser definida como las riquezas de Cristo dadas a nosotros a expensas de su sacrificio.
Esto lo consiguió en la cruz del Calvario, muriendo de manera cruenta, pagando por nuestros pecados. Y esto que hemos recibido de Él nos ha sido imputado: la santidad, la sabiduría, la bendición y la garantía de que somos sus hijos. Otros han definido la gracia como el recibir aquello que no merecemos. De hecho, esa es la definición de la palabra charis, gracia, un regalo no merecido, como la gloria de Dios. ¿Quién puede entrar al cielo? ¿Quién puede estar en comunión con Dios? ¿Puede Dios tener comunión con los pecadores? No. ¿Puede Dios tener comunión con el que hace lo malo? No. Entonces, ¿cómo nosotros entramos a esta gracia? Por la maravillosa obra de Cristo Jesús, por la fe puesta en su maravillosa salvación. Por gracia sois salvos. Es un regalo maravilloso de vida eterna. Mientras que la misericordia puede ser definida como no recibir aquello que merecemos: el infierno, el castigo por nuestros pecados. No hay nada que podamos hacer para ganarnos la entrada al reino de los cielos. Y la razón es muy sencilla. Todas las facultades del hombre están tenidas en pecado, y aún después de su regeneración, sus emociones, sus pensamientos, su hablar, sus motivaciones, sus acciones, por tanto nuestras obras no pasarían el escrutinio de la justicia perfecta de Dios. ¿Sabe? Los judaizantes se convirtieron en el enemigo de predicación y del ministerio de Pablo. Eran un grupo de personas que se introducían en las iglesias cristianas y comenzaban a enseñar que todo creyente en Cristo debería ser el mejor judío. Esperaban que Pablo y sus colaboradores fundaran las iglesias, y al retirarse ellos llegaban y destruían. Así que la enseñanza entregada a la iglesia de Roma, de Éfeso y de los Gálatas tratan el tema de la justicia de Dios por medio de la fe, de la salvación por gracia y del verdadero evangelio, respectivamente, para manifestar que la salvación otorgada por nuestro Señor Jesucristo es solo por gracia y no por obras. Por eso Romanos capítulo número 3 nos recuerda dónde queda entonces la jactancia, dónde queda entonces el orgullo. Queda excluido. Mas esta enseñanza presentó un problema de interpretación al sugerir que si Cristo había dado la salvación y la entrada al reino de los cielos por gracia, muchos se dedicarían a vivir una vida sin ningún compromiso con la causa de Cristo. Pero lo cual, el mismo Señor a través de su palabra nos muestra que una fe, una salvación por gracia, sin obras, está muerta. Recuerden que Santiago capítulo 2 versículos 14 y 16 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué os aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Y Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué importante es comprender que sola gracia nos garantiza una salvación tan grande, pero también una responsabilidad tan especial, y el hacer todo para la gloria de Dios. Esa es nuestra quinta sola. Soli Deo Gloria. El espíritu de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. La idea detrás de este principio es doble. En primer lugar, la enseñanza nos deja ver que la razón por la cual Dios hace todas las cosas es para su propia gloria. Y en segundo lugar, esta sola nos enseña que nosotros deberíamos hacer todas las cosas para gloria de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Romanos 11:36. Hay dos ataques contemporáneos hacia esta verdad hoy en día. El primero tiene que ver con aquello de que todo lo que llevan a cabo en la iglesia es para su propia exaltación. ¿Qué dicen los hombres de nosotros? ¿Qué le han dicho? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Les ha gustado? ¿Es de su agrado?
somos los únicos que lo hacen así. Oh, claro, nos encanta que digan algo de nosotros. Es verdad que delante de los hermanos debemos ser ejemplo, pero nunca debemos ser alabados. Es verdad que la Escritura enseña que los que trabajan en el liderazgo de la iglesia son dignos de doble honor, pero nunca ser adorados, ni aun los ángeles de Dios esperaban ser venerados. La segunda enseñanza tiene que ver con el Evangelio de la prosperidad. Esta enseñanza que presenta una postura en la cual su relación con Dios es con un Dios obediente a todo lo que su iglesia le pida, sin ningún esfuerzo o acción humana. Esta garantía terrenal de que son hijos del Rey. La semana pasada, como si fuese noticia nueva, aunque esto lo han hecho desde hace mucho tiempo, uno de los líderes de este movimiento y uno de los falsamente llamados apóstoles, el apóstol Guillermo Maldonado, dijo a su congregación, envuelto en algarabía, usted sabe que es la algarabía, que toda la iglesia está diciendo amén, 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 o gritando y saltando. Él dijo, dije a Dios, estoy molesto contigo, porque los jugadores profesionales de fútbol ganan millones y millones solo por jugar, y al siervo de Dios no le dan riquezas. Y toda la congregación hacía algarabías. Dame riquezas. Y el pueblo hacía algarabías. No permita Dios que esto suceda en nuestras iglesias. No permita Dios que ninguno se incline a tan terrible escenario, tan depravación espiritual. Dios es digno de nuestra gratitud y de nuestro contentamiento con lo que Él nos ha dado. En su gracia también nos dará. Sin duda hemos visto un sinnúmero de malos ejemplos dentro de la iglesia, y es muy tentador tomar la Escritura y condenar a cada falso profeta y hacer lo imposible para que nuestros hermanos no escuchen a tales personas tan desviadas de la verdad. Todas las redes sociales están plagadas de ellos. Nuestro deber es enseñar la verdad, predicar a tiempo y fuera de tiempo, hablar del propósito sublime de todo hijo de Dios. Soli Deo Gloria. Las doctrinas de la iglesia, las 5 solas de la Reforma, vinieron a nosotros no por los reformadores, hermanos, aunque este movimiento nace en el año 1500. Tampoco con el desarrollo de las enseñanzas de nuestra iglesia, como la iglesia bautista, 200 años después. No vino a nosotros esta enseñanza por los hombres creadores de grandes seminarios o de escuelas teológicas o credos o doctrinas como los de Westminster. No somos deudores de Martín Lutero, no somos deudores de Ulrico Zwinglio. Ellos no esperan de nosotros, ellos están gozando en las mansiones celestiales y están ellos esperando las palabras de su maestro. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Nuestra deuda es con el Señor. Nuestra deuda es con el Dios de toda carne. Nuestra deuda es con la cabeza de la iglesia, que es Cristo. A Él debemos ser buenos mayordomos de la historia de la redención. A Él debemos ser buenos mayordomos de la enseñanza pura del Evangelio. Y estas 5 declaraciones, estas 5 solas, nos ayudan, nos recuerdan la importancia de venir a la casa de Dios, de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, la importancia de participar de la escuela bíblica dominical, de adquirir conocimiento santo y puro a través de la palabra de Dios, de recibir sermones que nos edifiquen y no se exalten a sí mismos, de presentar
a nuestro corazón. Sola Escritura, solo Cristo, sola fide, sola gracia, soli Deo gloria. El Señor nos ayude en todo momento. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por hablarnos y llamarnos a través de ella. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias porque recordamos hoy las 5 solas de la Reforma que afirman, Señor, la enseñanza pura del Evangelio en nuestra salvación. Queremos poner en tus manos a nuestras vidas para que nos sigas afirmando y nos sigas llevando, Señor, en esta tarea de ser buenos mayordomos de la historia de la redención, buenos mayordomos de la enseñanza pura delante de ti. Oramos, Señor, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús.